Bien hallados, bienvenidos al último programa de esta temporada 2022-2023, aquí en Villarreal, en TV4. Esto es Quadre-en-Blanc, edición 862, y la iniciamos con algo de lo que hemos hablado como proyecto, pero que por fin ha podido ver la luz. Aules buides, escoles oblidades, es la obra de Ernest Navàs y de Javier Andrés, editada por la Diputación de Castellón. Miren qué portada más bonita, la verdad es que ha quedado un libro precioso. Tengo a uno de ellos, a nuestro amigo Ernest Navàs, que ya nos ha visitado en otras ocasiones. Ernest, bien hallado, bienvenido. Muchas gracias, aquí siempre estoy a gusto yo. Cumpliendo con tu palabra, porque de esto hablamos ya hace un par de años, lo menos, sí, que estaba gestándose. Sí. Hemos estado trabajando 2 años. 2 años. Y un año que ha estado en la Diputación, desde que entregamos el original hasta que ha salido a la luz, pues 3 años. Pandemia de por medio también, sí, también. O sea que... Pero aquí está, Aules buides, escoles oblidades. Me comentabas, Ernest, que memoria histórica no es solo hablar de la guerra civil, también es hablar de algo tan importante para la formación de las personas como las escuelas, ¿no? Ahora olvidadas, abandonadas. Estas escuelas rurales sí están olvidadas, las otras no. Y estas escuelas nacieron por la demografía que había en las zonas rurales. Y la misma demografía ha hecho que después se cerraran. Por ejemplo, en Lucena llegó a haber 9 escuelas. 9 escuelas. En el término municipal. Y ahora no hay ninguna, porque toda esa gente que vivía en las masías de Lucena ya no está allí. Entonces, la demografía ha marcado. Y las escuelas nacen a finales del siglo XVIII, y es primero la dictadura de Primo de Rivera quien empieza a construir escuelas. Después lleva un gran impulso la construcción de escuelas rurales durante la República. Había un ministro de Educación que era de Tortosa, vecino nuestro, Marcelino Domingo, que él se empeñó en que ningún niño español se quedara sin poder ir a escuela. Y lo consiguió, y después, en la época ya franquista, yo creo que se construyeron de memoria 4 o 5 en la provincia, pero fue más completar lo que faltaba de las épocas anteriores. Pues hablaremos con Ernest Navàs en la primera parte del programa, en la segunda nuestro libro de la corte, don Ismael Bonet, y en la tercera y última hoy tenemos el honor de recibir como última invitada de la temporada a la artista Monique Bastians, que nos viene a hablar de su trabajo y además nos viene desde Madrid, o sea que cosa que le agradecemos. Arrancamos con la ráfaga general del programa y nos metemos a ello. Pues como digo, arrancamos esta edición 862 con las que cerramos las 33 ediciones que hemos emitido esta temporada, 2022-2023. 33 programas con el de hoy ponemos fin a la temporada, volveremos, Dios mediante, si esta casa quiere, si Dios quiere y si nosotros queremos, después de las fiestas de septiembre, como es habitual, casi en octubre. Bien, pues vamos con el primer tema, que es ese libro del que hemos hablado, este libro del que estamos hablando, Aules buides, escoles oblidades, que ha publicado la Diputación de Castelló, con Ernest Navàs Orenga y Javier Andrés Beltrán como protagonistas de este arduo, ¿no, Ernest? Arduo, largo trabajo, porque me hablas de viajes constantes por la provincia, ¿no? Hay en la provincia, había 125 escuelas rurales, decimos nosotros, que estaban fuera de los cascos urbanos. Y en la portada es una de esas escuelas en Corallar, que está ahora, esa fotografía está hecha en esos periplos que hice. ¿Se conserva tal cual? Tal cual la dejaron. Pones el dedo encima de los pupitres y dejas la raya del polvo. Entonces, hay otras que siguen igual, por ejemplo, la del Mas del Canto. En algunos sitios se ha reproducido llevando allí los mapas, las cruces, los retratos de José Antonio y Franco para en la Coloma, por ejemplo, de Coves de Vinromà. O en Culla, que en el antiguo hospital de Culla también han reproducido una escuela. Y es memoria, y el protagonista de este libro yo creo que son las maestras y los alumnos.
¿Y por qué digo las Dices maestras, las y maestras, no ¿no? maestros? Porque Eran mujeres. el 90% de profesoras de estos sitios eran mujeres y la mayoría era el primer destino. Y vemos en algunas escuelas como la del canto que fue una maestra que tenía 21 años en un sitio que está a 2 horas de Benassal. Se tenía que quedar allí necesariamente. Tenía una casa, la escuela allí había casa. Se quedaba allí, imagínate, una chiquita, para mí, de 21 años, 22 años, allí en medio de la montaña. Porque la escuela del Mas del Canto, digo, está a 2 horas en coche de Benassal, a 1 hora y media van los que corren andando, pero a la escuela del canto iban alumnos de Culla, de Vistabella, del Boí de Vistabella, de Villafranca y del propio Benassal. Pues están en un sitio estratégico. ¿Y cómo se trasladaban hasta allí? Andando todos. Y repetimos lo que nos cuentan niños y alumnos, el hecho de que en invierno sobre todo era muy pesado, nevaba y iban a la escuela, y siempre en esta zona alta de la provincia ves cómo los niños llevaban por la mañana la leña para encender el brasero o encender la estufa. Una maestra, una maestra al ver que pasaban tanto frío, ella se levantaba e iba primero, caldeaba una estufa y después ponía piedras, tantas piedras como niños había, y las sacaba y las ponía con un pañuelo y se las daba para que se calentaran las manos. Esta mujer de Serra Garcerán protestó al ayuntamiento, y el ayuntamiento le dijeron: nunca nos ha protestado nadie. Digo, pues si usted quiere, vaya al establecimiento Dols de Castellón, antiguo establecimiento Dols, y cómprese la estufa que quiera. Y cogió la estufa, se la cargó en el coche y para arriba. Oye, eran unas escuelas que no son como las de ahora, evidentemente, ¿no? Ahí iban niños por edades, por horas cada, iban todos juntos. Normalmente, depende del número de alumnos, pero normalmente eran escuelas mixtas. Iban chicos y chicas y unitarias. No había distintos grados, porque había normalmente en todas una sola maestra. ¿Daba clase a todos a la vez? Daba a todos a la vez, sí. Pero madrugaban, comían en la escuela y por la tarde se iban a casa. La mayoría me comentas que son escuelas de interior. En la costa había... En la costa también hubo escuelas que nosotros llamamos rurales, porque, por ejemplo, donde había posi, estaban los pescadores, Almenara, Moncófar, Torreblanca, allí ellos montaron una escuela, que después se la financió el Estado, diríamos, ¿no? Y ahí hay escuelas. En Castellón Ciudad había 4, una en Fadrell. En Fadrell, curiosamente, si tú pasas dentro de un rato entrando a la ermita de Fadrell, ves una señal de cuidado niños que van a escuela. Y ahí, ¿y esto qué es? ¿No? Bueno, pues aún está la señal que no la han quitado, ¿no? ¿Y en Villarreal no había ninguna? En Villarreal no. No había ninguna. En Villarreal no Estaban había todas ninguna. dentro de En la... Burriana, por ejemplo, sí que había 2, ¿no? Y en muchos otros, Benicàssim tampoco tenía ninguna, Borriol no tenía ninguna, la Paula Torresa tampoco, ¿no? Ahí, en el libro, que evidentemente yo tengo que agradecer a los colaboradores, y ahora lo diré en el libro, hay las hemos organizado por comarcas, y un dibujo que ha hecho Chipell, pues marca. El blanco es donde no hay ninguna escuela y el rojo es el que están enumeradas las escuelas por cada comarca, ¿no? ¿Has encontrado colaboración a la hora de que te abrieran las escuelas para poder fotografiarlas, para poder... ¿Quién ha hecho las fotografías? Con toda sinceridad, que la colaboración que hemos encontrado en este trabajo ha sido extraordinaria, extraordinaria. ¿Con quién contactabas para ir a los sitios? Primero, inicialmente con los ayuntamientos. Los ayuntamientos preguntábamos si había, ellos si no lo sabían lo consultaban. Y después hemos tenido colaboración de los ayuntamientos. Ningún ayuntamiento se ha negado, al contrario. Por ejemplo, el de Villahermosa, está Luis allí de alcalde, 9 legislaturas seguidas. 9 legislaturas. Luis, el alcalde que sigue ahora. Alcalde vitalicio. Ya. Vitalicio. Bueno, este hombre nos acompañó él a las escuelas que tenían al término. En Villahermosa es donde más escuelas había. Había 11 escuelas. En Lucena, segundo pueblo, 9. Oye, ¿y tú no eras de Chodos? En Chodos ninguna. ¿Ninguna? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues me dio la explicación Chimo Scrich, un catedrático de historia que es de Lucena, ¿sí? Y que ha estudiado este tema de él en Lucena, y me dice, en Chodos no pusieron ninguna escuela porque no tenían ningún poder político.
Anda. En cambio, en Lucena sí que tenía poder político. Somos que era como algo independiente. Perdido del mundo. Sí. Entonces, Lucena sí que tenía poder político durante la República y les colocaron las escuelas. Sí. Y en Villahermosa, como te estabas diciendo, nos acompañó el alcalde a muchas de esas escuelas, y en Villahermosa hubo una escuela singular también, que fue en los Roncales. En la margen derecha del río Carbo, la margen izquierda también hubo una escuela que está cerca del Pico de Peñagolosa, muy cerca. En la margen derecha, que está más abajo, se entra por Villahermosa, allí se instaló una colonia de hippies, los años 60. Ya era un poco más tarde de lo que... Entonces esa colonia de hippies empezó a dar clase a sus hijos. Y finalmente consiguieron, del que entonces era delegado territorial de educación, que era Daniel Gozalvo, que fue alcalde de Castellón, sí, consiguieron que les autorizara y regalar la educación. Y Daniel Gozalvo les mandaba una maestra un día a la semana desde Villahermosa para completar la educación. Pues de todos esos chicos que estudiaron en la escuela de los hippies, todos sacaron carrera universitaria. Caramba. Pues sí. Eran mixtas, me dices, ¿no? Niños y niñas, sí, y todas. O sea, que no había distinción de... No había tantos alumnos para ser dos, para la mayoría de los para sitios. ser mixtas. Háblame un poco de la labor fotográfica, ¿cómo ha sido? La labor fotográfica, yo me recorría, siempre me acompañó, y tengo que agradecer esa gente para que no fuera solo. Pues desde el primero que vino conmigo fue el propio Daniel Gozalvo, que pues Toni Serpín, mucha gente me acompañaba, ¿no? Entonces, nosotros íbamos a buscar la escuela, a veces nos costaba, a veces dejamos el coche tirado porque no podía salir de la pendiente, pues sí, nos pasó en Ludiente, y esto, esa colaboración de esa gente, para localizar alguna de estas escuelas, a veces nos perdíamos, la verdad, ¿no? Porque hay algunas muy diseminadas, en la costa no, pero arriba por Ludiente, por el mismo Villahermosa y Lucena también había muchas diseminadas que era difícil encontrar, pero de hecho hemos localizado las 125, aquí están reporteadas, y primero se hizo ese trabajo de contacto directo físico, y fotografiamos la realidad física de la escuela ahora. Y muchas de ellas, se puede ver en el libro, están totalmente derrocadas, totalmente derrocadas. Hicimos el trabajo para contactar en alumnos y profesores de esas escuelas, y en el 90% de ellas contactamos con alumnos y profesores, con dos. Y el libro profesores tiene, que serán ya de cierta edad, ¿no? Evidentemente. Ellos, claro. El día de la presentación, en la primera fila, aparte de la madre de Javier Andrés, que fue maestra en Morella, ¿sí? en la fábrica Giner, ¿sí? que tiene 95 años, había 5 mujeres más de 90 que recordaban su experiencia de maestras en la escuela. Oye, qué bonito, ¿no? Fue precioso. El acto sí fue precioso. Lo tenemos grabado porque enviamos a nuestro reportero Ismael. El acto fue precioso porque las mujeres se emocionaban al recordar, pues lo que te estoy diciendo, yo a los 21 años perdido en el canto, a ver qué me ha dado a mí para que venga así. Hombre, hay una anécdota de una maestra que pidió plaza en Castellón, era de Segovia, pidió plaza en Castellón y pidió la escuela del Mas de la Costa. Mas de la Costa está en Lucena y es donde la Vuelta a España en 2 ocasiones ha llegado hasta allá arriba por la costa, no la costa del mar, sino la cuesta. Claro, más de la costa parece que vaya, entonces, parece que vaya a estar está a más de 1000 metros de altura. Sí. Y la mujer esta pidió el Mas de la Costa, la escuela de ahí. Eso tiene una rampa, yo he visto la Vuelta pensando que era al lado del mar, ¿sabes? Y cuando llegó se cogió una decepción, la pobre, que se quería morir. Oye, ¿cómo se ha portado la Diputación a la hora de apoyar el proyecto? Bien, ¿no? El bueno de Pepe Martí. Desde el primer momento la Diputación tiene un filtro, que yo creo que es interesante, que es un gabinete de sabios, que dicen ellos, y los proyectos que les presentan para ellos... ¿Hay sabios allí dentro? Dicen, no son de allí de la Diputación, pues por ejemplo, yo el que más conozco es en Rimuché, hay 5, entre comillas, sabios que miran los proyectos que les mandan para un poco cribar. Entonces, la Diputación se ha portado muy bien, la directora de publicaciones, y, vamos, el presidente nos ha hecho el prólogo, porque el expresidente ya, porque ha cambiado Además, la presidencia. Él tiene sensibilidad, que es profesor. Él es profesor y a la vez vive en un pueblo pequeño, ¿no? Aunque su pueblo no había ninguna escuela rural. No.
Muy bien, la exposición se ha portado muy bien. Oye, muy bien editado, ¿no? Muy bien, bien maquetado, bien bien editado, buen papel. Las fotografías, por ejemplo, de estas antiguas, de grupos de niños, tener ese papel le da mucha visibilidad, ¿no? Pues tenemos imágenes de lo que fue la presentación. Háblanos un poco de ese día, las Ese emociones día, que vivisteis, porque después ese- de tanto tiempo... Sí. Bueno, primero cuando abristeis la caja y visteis el libro, ¿qué os pareció? Nos pareció que estaba muy bien. Antes de editarlo, nosotros estuvimos revisándolo Ya viste. y introdujimos algunas variables de la maquetación, pero que lo aceptaron y quedó muy bien. Entonces, el acto de presentación, hombre, por la mañana con Javier Andrés, yo le aposté una comida. ¿Fue allí, perdona, la misma Diputación fue? Sí, la presentación. En la mañana a Javier le aposté una comida que seríamos más de 80 personas. No, vendrán unos 40, tal igual. Fuimos más de 100. Ah, Y me debe la comida, porque me la debe. Entonces, llamamos evidentemente a la mayoría de la gente que nos había colaborado. Y como te digo, colaboró tanta gente que aquello se llenó. No solamente gente conocida de Castellón, sino gente que bajaron hasta de Cortes de Arenoso. Bajaron de Zucaina, vinieron mucha gente que habían colaborado y que sabían que se hacía la presentación. Y como había gente implicada, no en el proyecto del libro, sino implicada en las escuelas, el acto fue muy emotivo. Javier tenía la grabación de algunas maestras de su periplo en esas escuelas y puso la grabación que él llevaba y la gente, de esa gente mayor, yo los veía llorar como unos niños, ¿no? De emoción, de ver, recordar cuando estaban en esos sitios perdidos por la montaña. Es bonito, ¿no? Es bonito que cuando se habla de memoria histórica no solo nos ciñamos al tema de la guerra y al tema de los fallecidos, la guerra a causa de ellos, sino también a cosas tan cotidianas, tan de la vida, del día a día, como era el ir a las aulas. Esto sí que es verdadera memoria histórica, ¿no? Sí, yo creo que sí. Porque afecta a todo el mundo, ¿no? Con independencia de bandos y de ideas. Sí, sí, exactamente. En todo el trabajo, en ningún momento, ninguno de los dos, que tampoco había por qué, ¿no? Hicimos, entre cometas, partidismo en absoluto. Es un hecho real que durante el tiempo de la República se construyeron 80 o 90, eso es un hecho real, no tienes que discutirlo ni apuntarte nada. Y una de las escuelas más singulares de todas fue la que se construyó en la fábrica, en la mina de Castell de Cabres, en la mina Guadalupe de Castell de Cabres. ¿Esa es la más pequeña? Pero una de las más singulares, la escuela más singular. ¿Por qué? Porque en Castell de Cabres, en la parte del norte, bajando hacia Arbeset, allí había una mina de lignito, era la única que había en la provincia de Castellón. Entonces se montó una escuela para los hijos de los trabajadores de las minas de lignito. Y después hubo, en los años 46, atacaron la instalación de la mina los maquis y les robaron la nómina que tenían preparada para pagar. Y a partir de ese momento instalaron en la mina Guadalupe un cuartel de la Guardia Civil. Y los hijos de los guardias también iban a esa escuela. Esa fue, para mí, es una de las escuelas singulares, ¿no? Que no se construyó como escuela, sino dentro de las instalaciones de la mina habilitaron un espacio para que fueran los niños a la escuela. Oye, ¿habéis abarcado todas las escuelas que había o os han quedado del tintero alguna? Si ya se ha quedado una que puede ser, aún no ha salido. Aún no ha salido. Aún no ha salido. Porque es normal, después de hablar y presentarlo y salir en las teles y tal, pues que alguien, oye, tú que te habéis olvidado de esta, no ha salido. No ha salido nadie que haya dicho, yo estudié en esta y no está. No juro que pueda haber alguna, pero vamos, yo personalmente, yo hablé con todos los alcaldes de todos los pueblos de la provincia. Los 135 de... De los alcaldes de todos los pueblos, yo hablé personalmente con todos, o el concejal de Cultura, para que... Y creo que están todas, 125. Algunas no existen, ¿no? Comentabas. No, físicamente algunas no existen. Físicamente algunas no existen. Y algunas están debajo del agua. ¿Debajo del agua? Sí. Por ejemplo, y eso que llueve poco en Pobla de Arenós, ¿sí? En Pobla de Arenós, la escuela estaba en la parte baja del pueblo. Y al cerrar la presa de Arenós,
esa escuela se quedó dentro. Ah, amigo. Y nosotros tenemos una fotografía de la escuela antes de inundarse. Antes de y la está inundación. publicada. En Campos de Arenós pasó lo mismo. Antes, porque Campos se inundó antes que el Puebla. Y en el pantano de Sitxart, y eso Ismael puede contar más que yo, en el pantano del Sitxart pasó lo mismo. El Gallato, pues también, que estaba su tío abuelo, ¿no? Don Ismael está en todo, también ha aportado algo, ¿no? Al libro. Sí, él también ha aportado, sí. Entonces se quedaban bajo agua. Mira, esas sí que no existen. Y hay algunas, por ejemplo, aquí en la Marjal, el Camí de Espatos, ahí había una que en este momento ya no está. Pero yo tengo la fotografía, está publicada la fotografía de cómo era. Y ahí hay una asociación de la zona esta que tienen una casoleta, una caseta de madera, y allí tienen una biblioteca y ellos me facilitaron mucha información sobre la escuela esa. Oye, Ernest, de todos los libros que escribes uno al año, publicas uno al año, intentas, este es quizá el más costoso, ¿no? El que más trabajo te ha llevado, ¿no? Este es el que nos ha dado más trabajo. También puedo decir que es del que estamos mutuamente, porque Javier también, más satisfechos. A Javier le impulsaba al hacer el trabajo otra cosa, ¿no? Que su madre fue maestra de escuela rural. Eso pues le motivó mucho, ¿no? Sinceramente, porque inicialmente el proyecto era mío en el sentido de yo quería hacer un libro sobre escuelas y pueblos abandonados de la provincia de Castellón. Pero Javier me machacó que de pueblos abandonados ya hay publicados 2 o 3 libros, que no nos centramos solamente en las escuelas, que sacaremos material más que suficiente y nos inclinamos por hacer solo las escuelas. Y yo le digo a Javier que lo de los pueblos abandonados yo no los descarto. Si tenemos salud, veremos si... Oye, ¿eran civiles o religiosas? ¿O civiles y religiosas? Has tocado en el clavo, que decía aquel. Ninguna congregación religiosa se lanzó a montar una escuela rural. ¿No? Cada uno que en las ciudades cada sí, uno que interprete lo que quiera, pero ninguna. No había curas que quisieran. Hubo un cura en la Venta Germán de Cabanes. Sí, la Venta Germán de Cabanes. Ahí, ¿eso era una escuela, eso? Ahí se montó, ahí había 2 escuelas. ¿2? Una del Estado, que estaba detrás mismo de la Venta Germán, detrás, la calle de detrás, que en este momento es una iglesia. Y otra que estaba en el camino que sale de la Venta Germán hacia Cabanes. Ahí un sacerdote montó una escuela y había una religiosa que daba las clases ahí. La única de las 125. Y la instalación de las escuelas, pues vemos que se instalaban muchas en iglesias, en ermitas. Por ejemplo, en Zucaina, en la ermita de la Santana hay una. En Xert, en la ermita de San Marc, había una. En los porches de las ermitas, ahí tapiaban y montaban la escuela. ¿Y la iglesia cedía esos locales para esas iglesias? Y cuando se terminó la escuela, tiraron esos tabiques, diríamos, y queda ahora los porches tal cual. Y están publicados en el libro también. Oye, Ernest, estaríamos mucho tiempo hablando porque el tema es apasionante. Enhorabuena, porque es una labor ardua la que habéis llevado a cabo, pero aquí queda un documento, constancia, con infinidad de fotografías que hacen el libro mucho más atractivo y esos lugares, ¿no?, que todavía existen, interior del aula del Mas de la Parra, por ejemplo. Estoy viendo aquí los fogones, cocina de carbón, o sea, tenían cocina también algunas sí. Sí. Yo, si me permites un minuto solo, agradecer a 2 o 3 personas que nos han colaborado, aparte del relato periodístico. Ofelia Soler, que es profesora y que estuvo de maestra rural, nos ha hecho un artículo desde su visión, y el arquitecto Rafael Culla nos ha hecho un artículo sobre la arquitectura que se utilizó en las distintas escuelas, que ilustra un poco, completa un poco nuestro trabajo periodístico. Y Chipell, que ha hecho los dibujos de las comarcas. Oye, pues enhorabuena. Gracias. Y traslada la enhorabuena también a Javier Andrés. Ya se lo digo. Y a seguir en tu trabajo, que tú, ¿ahora qué tenemos en mente? 2. ¿2 más? A ver, danos una pista, va. Es que después me copia la idea. No, venga, va. Era difícil copiarla porque era mucho trabajo. Pero así en general, ¿sobre qué? No, mira, yo estoy ahora trabajando, pero después de la publicación y lo que después tenemos que hacer, ¿no?, porque es normal dar a conocer a la gente el tema, ¿no?
a iniciativa de Nelo Navarro, que es el editor nuestro, ¿no? De Trencatimons, que el pobre está muy enfermo, ha tenido una peritonitis y bueno, ahora está bien ya. A iniciativa de Nelo Navarro, un día estuvimos en La Estrella, y en La Estrella hay un cartel que pone Diluvio de la Estrella, año 1881. Aquí murieron 76 personas y se derribaron 16 casas. Caray. Entonces, ¿La Estrella dónde está? La Estrella es término municipal de Mosqueruela. De Mosqueruela. Y está cerca de Villafranca. En algún momento, históricamente, perteneció al municipio de Villafranca, pero hubo un pleito entre Mosqueruela y Villafranca y ahora es Teruel. Está en la raya, el río Montlleó divide la provincia y el Aragón y Valencia. Y ahí mismo está La Estrella, donde han estado hasta hace 4 o 5 meses de ermitaños Sinforosa y Martín. ¿Y hubo un diluvio allí? No, fue un diluvio, una tromba de agua, y no fue el río el que se salió, no, sino que desde arriba de la montaña cayó una tromba de agua y se arrastró esas casas. Bueno, sobre eso estamos trabajando. Y con Nelo, él quiere hacer una cosa del diluvio. Y yo he empezado a investigar y veo que La Estrella en sí tiene un libro. Ajá. Y vamos a ver si hacemos uno o hacemos dos. Pero yo ya tengo el título. Bueno. Te lo digo, venga, no lo digas a nadie, ¿eh? No lo digas a nadie. Que el título será La Estrella, paridera real. ¿Paridera? Paridera, de parir. De parir, paridera. ¿Por qué? Lo dejamos ahí. Lo dejamos. Además, real, ¿eh? Que no es poco. Paridera real. Pues ahí mandaban a parir a las mujeres que los reales embarazaban, ¿no? Muy bien. A un sitio perdido del mundo. Ahí nacían los bastardos. Exactamente. Les mandaban y ahora hay aún las habitaciones donde se quedaban. Y hay aún en la iglesia un sitio con celosías para que cuando iban a misa los masoveros no las vieran. Ismael, igual procedemos de algún bastardo real y no lo sabemos. Y no lo sabemos. Paridera real. Poníamos apellidos del pueblo o apellidos de... Bueno, pues Andrés, muchísimas gracias. Bueno, espero que... No sé si será dentro de un año, pero el año que viene seguro que vuelvo. Venga, va. Pero a lo mejor un poco más a final de año. Esta es tu casa. ¿Vale? Bueno, pues nos vamos con la música de Calavento, el tema Ferrari. El 8 de octubre, Calavento es el grupo seleccionado por No Me Pierdo Ni Una, esa red social que nos habla tanto sobre la cultura en la provincia de Castellón. Estará en la Sala Tal, celebrando precisamente el 15 aniversario de nomepierdo-ni-una.com. Pues vamos a escuchar la música de Calavento. Ferrari apareció. Juro no me la esperaba. Y ahora qué hago con este motor. Marcha atrás o pongo cuerda. Fue lo que fue, soy lo que soy, sé lo que sé, tiene poca importancia. Me ahogo en un vaso de agua. Fue lo que fue, soy lo que soy, sé lo que sé, odio lo que me encanta. De repente se desvaneció todo lo que a mí me atrincheraba. Cuando ese Ferrari apareció.
Más música, pero en este caso vamos a dar a conocer, mediante una entrevista, a la cantante castellonense Diane Soul. Diane Soul, que además fue alumna mía en formación profesional y que canta divinamente. Pues vamos a conocer la historia de Diane Soul. ¿Cómo prefieres que te llame? ¿Diana o Dayan? Normalmente me llaman Dayan, que de hecho es mi nombre artístico, Diane Soul. Así que, bueno, como quieras, sí. Mi nombre es Diana Segarra, pero normalmente es eso, me llaman Dayan. Bueno, Dayan porque mis profesores de inglés siempre, claro, mi nombre es Diana, pues siempre me llamaban Dayana y era un nombre que no me gustaba nada y dije yo, oye, mejor Dayan, que queda más guay. Y ya pues todo el mundo me empezó a llamar Dayan y Soul, pues bueno, porque es el género musical que más me caracteriza quizás, con el que más me siento identificada. Y como en inglés significa alma, pues bueno, hago ahí un juego de palabras porque para mí cantar y hacer música, crear, compartir, todo lo artístico conlleva hacerlo con corazón, ¿no? Bueno, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Cómo y cuándo decidiste dedicarte a la música? La verdad es que ha sido increciendo, ¿no? Yo cuando era pequeña, pues conforme iba creciendo, pues iban creciendo también mis ganas de experimentar, ¿no? Es algo que nació en mí y no he podido reprimir. De hecho, hubo una época en mi vida en que estuve 3 años sin subirme al escenario, sin estar dentro de este mundillo y la verdad es que perdí mi identidad. O sea, date cuenta hasta qué punto la música es importante para mí. ¿Qué es lo mejor de haber decidido dedicarte al mundo de la música y no a otro tipo de trabajo estable con un sueldo fijo? Pues quizás diría libertad. Creo que es la palabra que se ajusta más a este concepto, ¿no? Realmente me adapto conforme van viniendo mis circunstancias, según las condiciones que tenga, pues yo voy adaptándome, ¿no? Y la flexibilidad, es lo que tú dices, la flexibilidad tiene un valor tremendo. Entonces eso quizás es lo que más valoro, el tener libertad de creación, libertad de compartir y de poder, pues eso, hacer lo que te gusta, que al final, cuando trabajas de lo que te gusta, parece que no es trabajo, ¿no? Porque disfrutas tanto que ni siquiera piensas de que es trabajo. ¿Cómo percibes la situación de la mujer en la música a día de hoy? ¿Conoces a muchas mujeres que se dediquen a ello? Pues la percepción que tengo a día de hoy respecto a las mujeres en el plano musical, bueno, creo que ha habido bastantes avances y que estamos en el camino correcto, pero sí que es verdad que sigue habiendo mayor presencia masculina, sobre todo en lo que viene siendo los carteles de festivales grandes, ¿no? La mujer se sigue viendo como un plano secundario, se sigue sexualizando su imagen y yo, bueno, por mi experiencia, por la gente que tengo en el entorno, conozco afortunadamente a muchas mujeres que se dedican a la música. En proporción a los hombres sí que es verdad que es mucho menor, pero sí que es cierto que las mujeres que conozco son vocalistas, o son cantantes o son coristas, pero instrumentistas la verdad es que hay muy pocas, y eso lo puedes ver reflejado en todos los grupos que ves y escuchas, ¿no? Hay muy poca presencia femenina, pero sí que es verdad que es eso, que veo que estamos ganando terreno, que cada vez hay más empoderamiento y más mujeres que tienen el coraje y el valor de, bueno, aunque me suba a un escenario y tenga la necesidad de tener que demostrar mi talento, pues oye, yo estoy ahí, lo hago, ¿no? Y eso es de valorar, y las letras también, las puedes ver como son más reivindicativas. Yo creo que poco a poco vamos abriendo camino. ¿Qué impacto crees que puede llegar a tener la música? ¿Qué significa para ti? Pues la música une, para mí es un lenguaje universal que todo el mundo entiende, que todo el mundo puede expresarlo y comunicarlo. Por lo tanto, la música une, la música también transforma, ya no solo individualmente, sino a colectivos, ¿no? A toda la sociedad. Tiene un poder transformador tremendo. Y bueno, para mí la música es hogar. Para mí es como estar en casa. Me siento cómoda, me siento arropada.
Para mí es mi refugio emocional cuando no me siento cómoda en el mundo en el que estoy, me siento quizás un poco fuera de lugar. La música está ahí. Y cuando necesito expresar lo que llevo dentro, la música está ahí para la creación también, ¿no? Entonces, pues realmente la música es que nos afecta a todos sabemos los beneficios que conlleva, ¿no? La música. Y es algo que accesible a todos. ¿Y cómo es la gente con la que compartes proyectos a día de hoy? Pues sinceramente, sin esa gente con la que comparto hoy en día, mi día a día sería peor, por decirlo así. O sea, han mejorado mi vida muchísimo. Intento rodearme de los mejores, ya no solo profesionalmente, sino el factor humano, ¿no? Para mí es imprescindible, que sea una buena persona, que haya buen feeling y que aunque tengamos formas de pensar distintas, distintos puntos de vista, que al final eso es enriquecedor, ¿no? Las diferencias. Pues que luego, oye, haya un feedback positivo y que haya un ambiente bueno y entonces tú digas, hostia, estoy de puta madre. Pues entonces eso es genial. Y yo realmente tengo la suerte de estar rodeada de artistas, porque son artistas, que me suman. Al final es eso, rodearte de gente que te sume. ¿Y dónde te ves dentro de 5 años? Pues me imagino en un tour, ahora mismo, con varios discos debajo del brazo y con el público cantando mis canciones. Ojalá. Nos vamos a Publi. Este mes de julio acontece, como es normal cada año, en el magnífico Castillo de Peñíscola, el Festival de Teatro Clásico de esta localidad. Pues vamos con algunos de los montajes que se pueden presenciar. Uno de ellos será Lorca, punto Vicenta, interpretado por la gran artista Míriam Díaz Aroca. ¿Se acuerdan de Míriam Díaz Aroca? Pues ahí sigue, dedicada al teatro y además al teatro clásico. Vamos con el tráiler de este montaje que podrá contemplarse, como digo, en el Castillo de Armas de Peñíscola, dentro del Festival de Teatro Clásico de esa localidad. Con imágenes de este tráiler les dejamos. A la vuelta, más invitados aquí en TV4, en Quadre en Blanc. Toda esa pasión, todo ese talento, el reconocimiento, cuánto orgullo, la poesía, el teatro. La guerra. 100 hombres armados contra un poeta. Mi primer trabajo como maestra. Se lo voy a leer. Este es un acuerdo entre la señorita Vicenta Lorca Romero, maestra, y el Consejo de Educación por el cual la señorita Vicenta Lorca Romero acuerda impartir clases en la Escuela de Fuentevaqueros en el curso 1892-93. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si se encontrara a la maestra fumando. Por Dios, por el amor de Dios, muchacha, ¿pero qué le pasa? No me llore, chiquilla, que me voy porque me caso, no por nada malo. Pronto llegó Federico y trajo la luz a esta casa. Y pone en mi mano un detente con el Sagrado Corazón bordado en oro y en rojo. Pero está usted loca. ¿Qué quiere, que se ponga enfermo? Que se ponga, pero que esto pare la bala que va a matar. Traiga usted, no diga tonterías. Me lo meto en el bolsillo del vestido, no vaya a ser. Pero lo estrujo con fuerza. Y no se la doy. Y no se la doy. Y me arrepiento todo lo que me queda de vida. Soy la bala que mató a Federico García Lorca. La última. La definitiva. Soy una Mauser 7 mm fabricada en Oviedo el 28 de febrero de 1936. ¡Federico! Muerto en España está más vivo que en ningún lugar del mundo. Necesitan más de 100 hombres en los tejados para detener a un poeta. Por favor. ¿Alguien me puede decir dónde está mi hijo? ¿Alguien?
puede decirme de qué se le acusa? Esto se lo dijeron a la cara, que su hijo andaba haciendo mariconadas en Madrid. ¿De qué me vale ser poeta si no puedo decir la verdad? Si ni siquiera le puedo decir la verdad a mi madre, que es lo que yo más quiero. Pero el que yo sea feliz es una gota muy pequeña en el mar de la pena. Así que sí, no tengo más remedio que decir la verdad. Porque sin eso sí que no puedo ser poeta. Y si no puedo ser poeta, ¿para qué seguir viviendo? Yo no quiero ser un símbolo, ni llevar una bandera. Pero sí tengo que estar al lado del niño, al que llamaban Federica en el colegio. No, a mi hijo no. A mi hijo no, pero madre. Máteme a mí. Solo ellos tienen la culpa. Los brutos que te insultaban en el colegio. Los que en el fondo saben que las palabras tienen más fuerza que las pistolas. Que no nos vuelvan a engañar. ¡Que no nos engañen nunca! ¿A quién digo que soy? Que soy la madre del mejor artista español si no puedo nombrarlo. No llores, madre, que ya es hora de contarlo a los niños en los colegios, que el querer va y viene como le da la gana, que nadie merece sostener esa culpa. A mí ya no me podéis cambiar. Yo he nacido poeta y artista, como el que nace ciego, como el que nace cojo. El cráneo transparente por la pena, arrastrando el dolor de su propia culpa. Me llamo Virginia.